quiero hablarles del discípulo de Jesucristo. El discípulo de Jesucristo. ¿Por qué quiero hablar de esto? Porque resulta que el Evangelio ha llegado a nuestra vida. Hemos sido salvos por la fe en Jesús. ¿Cuántos dicen amén? Hemos sido salvos por su gracia. Pero ya que somos salvos, la pregunta es, ¿y ahora qué? O sea, ya soy salvo, ya estoy en Cristo, ya me bauticé, ya hice un pacto con el Señor. Pero ¿y ahora qué? ¿Qué debo hacer? ¿Qué debemos hacer, hermanos? Bueno, de eso va a tratar nuestra enseñanza en este día. Resulta que el Señor nos mandó a ser discípulos. Él nos dio una orden. Si dice vayan y hagan discípulos, quiere decir que los discípulos, hermanos, básicamente hay que hacerlos. No los adquirimos, no nos llegan, sino que los debemos hacer. Ahora bien, es bueno que estudiemos este tema. Es un tema muy amplio. Yo hice un compacto que creo que con eso es suficiente para comprender lo que el Señor quiere de nuestra vida. Porque muchos de nosotros se nos olvida que el Señor nos mandó a que nosotros primero seamos discípulos. Entonces es importante que estudiemos esto para que se nos abra un panorama diferente. El discípulo de Jesucristo. Vamos a definir primero la palabra discípulo. Pues la palabra discípulo, hermanos, ¿qué es un discípulo? La palabra discípulo viene del griego matetes. El griego matetes. Y esto significa un aprendiz. O sea, un discípulo es un ¿qué? Aprendiz. Un discípulo también es un alumno. Y un discípulo también es un partidario. Es, en otras palabras, lo opuesto a lo que es un maestro. Un discípulo es lo opuesto al maestro. ¿Por qué? Porque es un estudiante, es un aprendiz, es un partidario. ¿Amén? ¿Hasta ahí vamos bien? Amén. Bueno, ahora bien, veamos el proceso para hacer los discípulos. Y lo primero que nosotros debemos de comprender es que antes de ser discípulos, primero nos tienen que llegar a nuestra vida las buenas nuevas de salvación. Vea lo que Jesucristo dijo en Mateo, en el capítulo 4, Mateo 4. Vamos a leer el versículo 17. Mateo 4, verso 17. Note lo que Jesús comenzó diciendo. El que no trajo Biblia, lo tenemos en nuestras pantallas. Dice Mateo 4 y el verso 17. Desde entonces comenzó Jesús, ¿a qué comenzó? A predicar y a decir, arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Vea cómo Jesús comenzó. Si nosotros leyésemos el contexto de esta parte, vemos que Jesús recién acaba de ser bautizado. Entonces se bautiza y después de que se bautiza, lo primero que él comienza a decir y a hablar es arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Y es el mismo proceso que nosotros como iglesia debemos de seguir. Ya nosotros siendo discípulos, nosotros somos enviados a predicar el evangelio. Vea lo que dice Marcos 16. Marcos 16. Vamos a leer el capítulo 16 y el verso 15. Marcos 16, verso 15 y el verso 16. Leemos el 15 primero. Y les dijo, viene hablando de que Jesús ya les dijo a sus discípulos, id, les dijo, por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura.
Luego dice el verso 16, el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será ¿qué? Condenado. Entonces note el proceso. Primero llega a nuestra vida las buenas nuevas de salvación. El Señor nos salva por su gracia. Nosotros no tenemos que comprar la salvación. La Biblia dice en el libro de los Efesios que la salvación no es por obras para que nadie se gloríe. La salvación es un regalo que no lo merecemos, pero que Dios nos lo da. Somos salvos por fe, somos salvos por gracia, amén. Pero ya siendo salvos, no nos podemos quedar salvos, sentaditos, tranquilos, como si nada pasara. Tenemos grandes responsabilidades todos. Cuando venimos a Cristo, cuando recibimos a Jesús como nuestro Señor y como nuestro Salvador, entonces debe de comenzar en nosotros el proceso del discipulado. Y el discipulado nos ayuda, hermanos, a madurar. Nos ayuda, como vamos a ver más adelante, a conocer al Señor y nos ayuda a cumplir con nuestra misión. Usted tiene una misión, yo tengo una misión. Todos tenemos un propósito, una razón de ser. Es que Jesús no murió en vano. Jesús dio su vida para salvarnos y para que conquistemos al mundo, ¿sí? Por Él. Él está a la diestra del Padre, reinando allá, pero Él espera, escuchó esa palabra, Él espera que usted y que yo hagamos lo mismo que Él hizo. Amén. Bueno, ahora bien, el llamado de Jesús a discipular y su triple naturaleza. Quiero decirles que el llamado al discipulado tiene una triple naturaleza. Y lo primero que vamos a aprender es que el llamado primero es para estar con Él. ¿Con quién Él? Con Jesús. Y conocerle a Él. ¿Quién Él? Jesús. O sea, lo primero que debemos de hacer nosotros, ya salvos, es que tenemos un llamado todos, individual. Y ese llamado es estar con Él y conocerle a Él. Ese es lo primero. Según Marcos en el capítulo 3, vea lo que dice la Biblia. Marcos en el capítulo 3 y el verso 14. Dice la palabra del Señor. Y estableció ¿a cuántos? A 12. Para que, oiga, primero estuviesen con Él y para enviarlos a predicar. Entonces note qué importante lo que Jesús nos dice y en su palabra. Lo primero, hermanos, es que Él nos llama, y este es un llamado, hermanos, especial para cada uno de nosotros. Después de salvarnos, Él quiere que nosotros estemos con Él. ¿Cuál es la razón? ¿Cuál es el propósito para estar con Jesús? La respuesta es conocerle a Él. Y es que, hermanos, si nosotros, por ejemplo, acá vemos varias personas. Hay algunas personas las cuales, aunque estamos acá, pero no nos conocemos. Nunca hemos comido juntos, ¿verdad que no? No con todos hemos comido, no sabemos, incluso algunos hermanos, dónde viven y cómo viven, ni cuánto viven en su casa, ¿verdad que no? Porque no convivimos solo en el momentito por decir así, que estamos acá, pero termina el culto y nos vamos. Entonces la idea es de, cuando venimos a Jesús, es que estemos con Él. Cuando Jesús llamó a los 12, a estos 12, dice que los estableció para que estuvieran con Él. Donde Jesús estaba, ahí tenían que estar los 12. Si Jesús estaba, por ejemplo, en Capernaum, los 12 tenían que estar con Él, ¿en dónde? En Capernaum. Pero si Jesús, por ejemplo, se iba a Samaria, y allá tenían que estar los 12 con Él en Samaria, porque Él los llamó para estar con Él. Cuando el Señor nos llama, nos da la salvación, no es para que estemos solos, es para que nosotros estemos
con Él. ¿Cuántos dicen amén? Gloria a Dios. Aunque literalmente hoy no podemos estar con Cristo, yo no puedo decir aquí está Cristo, ve, le estoy echando el brazo a Él. Yo no puedo decir eso. Pero Él está en mí, espiritualmente hablando. Él está conmigo porque Él lo prometió. Entonces, la bendición del creyente es que nunca está solo, sino que Jesús siempre está con nosotros. Y este llamado para estar con Él, hermano, vea qué interesante, vea lo que dice 1 Corintios capítulo 1, verso 9. Primera carta a los Corintios, el capítulo 1, verso 9. Mire, ¿qué propósito tiene estar con Cristo? ¿Fiel es quién? Fiel es Dios, por el cual fuiste llamados a la comunión de su Hijo Jesucristo, nuestro ¿qué? Nuestro Señor. Entonces, Jesús nos llama y nos salva, pero ya salvados, Jesús quiere que usted y yo estemos con Él. Pero ¿para qué quiere que estemos con Él? El pasaje dice que para que tengamos comunión. Amén. Para que tengamos comunión. Y para tener comunión con Cristo, esto demanda, hermanos, demanda una vida de santidad. ¿Sí? Cuando el cristiano vive en santidad, puede tener comunión con Cristo. Si usted no camina en santidad, usted no puede tener comunión con el Señor. Porque el mismo Jesús dijo, ¿qué comunión tiene la luz con las tinieblas? ¿Alguien me puede decir qué comunión tiene? Ninguna. No puede. Cuando está oscuro, pero llega la luz, las tinieblas se van. ¿Por qué? Porque no hay ninguna comunión. ¿Sí? Entonces, de igual forma, Jesús nos llama para que estemos con Él, para que siempre andemos con Él. Pero esta amistad requiere santidad, requiere obediencia, requiere compromiso, ¿sí? Requiere un compromiso, requiere fidelidad, requiere entrega, ¿sí? Se requiere de muchas cosas, porque la meta de Jesús con nosotros, hermano, al tener esa comunión, tiene como un resultado, Romanos en el capítulo 8, versículo 29. Romanos 8, 29. Vea el resultado que da de nuestra comunión con el Señor. Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a ¿qué? A la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. La idea de Dios es que si nosotros tenemos comunión con Cristo y si andamos con Cristo, es que nosotros seamos hechos a su imagen. La idea de tener esa comunión es que nos parezcamos a Él. La idea de estar con Cristo es que nosotros le conozcamos y aprendamos, hermanos, qué le gusta a Cristo. Es como en una familia, ¿verdad que sí? Por ejemplo, la esposa ya sabe cómo le gusta a uno, por ejemplo, el café. ¿Sí? Por ejemplo, si yo llego a una casa de ustedes, hermanas, usted no sabe cómo me gusta el café. Y entonces viene y usted me pregunta, pastor, por ejemplo, ¿le echo leche o no le echo leche? ¿Le echo azúcar o no le echo azúcar? ¿O cuántas cucharadas de azúcar? Porque usted no me conoce, usted no tiene afinidad conmigo, usted no vive conmigo. Pero yo no le tengo que decir a mi esposa, hey, el café, échamele esto o hacémele esto. No, porque ella ya sabe. Y es más, como me dijo un amigo un día, bueno, a mi esposa le queda mejor el café que a mí, me dijo él. O sea, yo no sé cómo hacerlo para que me quede bien. Y es que como pareja, hermanos, todos los que estamos aquí, usted con su esposa, usted sabe lo que le gusta a su esposo, la hermana sabe lo que le gusta a su esposo. Y viceversa, el caballero, el hombre sabe lo que le gusta a la señora, ¿verdad que sí? ¿Por qué? Porque vivimos juntos. ¿Están conmigo? No se me distraigan, ¿ok? ¿Están conmigo? ¿Sí? Entonces, la idea de que andemos con Jesús es que nos parezcamos
No a mí, no al diácono, no, es a Jesús. Amén. La idea es que nos parezcamos a Jesús. Todos nosotros debemos de conocerlo a Él, saber qué es lo que le gusta a Él, saber qué quiere Él de nosotros para que nosotros, hermanos, tengamos comunión con Él y cada día nos vayamos haciendo a la imagen de Cristo. Amén. Entonces, hermanos, fíjense, por eso el apóstol Pablo escribe lo siguiente. Primera de Juan, capítulo 2, verso 6. Miren lo que dice Juan. El que dice que permanece en él, debe andar como él anduvo. ¿Escuchó? Ok. Usted dice, bueno, yo soy cristiano, y agarra su Biblia y con orgullo dice, yo soy cristiano. Según la Biblia, nosotros le tenemos que creer a usted que realmente es cristiano, que es un seguidor de Cristo, que es un discípulo de Cristo, siempre y cuando cumplamos con ese pasaje. ¿Qué dice el pasaje? El que dice que permanece en Cristo, debe andar como anduvo Cristo. Ahora, la pregunta es, ¿cómo anduvo Cristo? Y nosotros comparémonos con Cristo para ver si realmente permanecemos en Él. Ahora, la pregunta es, ¿Jesús era un pleitista de primera? No. ¿Jesús era un soberbio de primera? No. Entonces, ¿Jesús era un desorganizado? No. Entonces, si nosotros nos miramos en Cristo y vemos todas esas cosas en nosotros, quiere decir que hay algo que está mal. Y no es, hermanos, que la palabra esté equivocada, sino es que yo estoy equivocado. Amén. Amén. Jesús siempre iba a la iglesia, Jesús predicaba, Jesús, aprendan de mí, dijo Jesús. ¿Se recuerda? Aprendan de mí, que soy ¿qué? Manso y humilde de corazón. ¿Cuántos dicen amén? Gloria a Dios, déselo fuerte. Y debemos de aprender de Él, debemos de ser mansos y humildes de corazón. Entonces el discípulo de Cristo debe ser manso y humilde de corazón. El discípulo de Jesús debe cumplir con la primera parte, que es permanecer en Cristo. Si permanecemos en Cristo, vamos a estar con Él y vamos a ser transformados a la imagen de Cristo. Amén. El punto número 2 es llamado a seguir a Jesús. El primero era estar con Jesús. Ok, estoy con Él siempre. Aprendo de Él, aprendo lo que a Él le gusta. Yo veo lo que Él quiere que yo haga y estoy con Él. Y estoy conociéndolo y estoy aprendiendo de Él. El segundo es que lo voy a seguir. Lo que Él haga, yo lo voy a hacer. Amén. En el libro de Mateo, en el capítulo 4 y en el verso 18, vea el llamado que Jesús hizo a sus discípulos ahí. Andando Jesús junto al mar de Galilea, vio a dos hermanos. Uno se llamaba Simón, llamado Pedro, y Andrés, su hermano, que echaban la red en el mar porque eran ¿qué? Pescadores. Versículo siguiente, el 19, dice la Biblia. Y Él les dijo, venid en pos de mí y os haré ¿qué? Pescadores de hombres. Note que para los discípulos este llamado era bien claro. ¿Por qué? Porque ellos como pescadores, ellos sabían ese trabajo, sabían qué hacer, sabían dónde estaban cierta clase de pescados, porque yo no sé si ustedes saben, pero de acuerdo a ciertas zonas, así es donde están ciertos pescados. Entonces, ellos eran expertos, de eso vivían. Cuando Jesús les dijo, vengan, yo los voy a hacer pescadores de hombres, ellos entendieron el concepto. O sea, no crean que ellos no entendieron o dudaron de lo que Jesús les estaba diciendo. No, a ellos les quedó bien claro lo que Jesús quería hacer con ellos. Y era de que ellos iban a dejar, en primer lugar, de hacer el trabajo que hacían siempre y luego lo iban a seguir a Él. Entonces note que ellos tenían un lugar donde pescar.
vivían en una zona. Por ejemplo, estaban en Galilea, por decir algo, Galilea. Allí en Galilea ellos tenían sus redes, tenían sus botes, y allí en el mar de Galilea ellos iban a pescar. Pero ahora, cuando Jesús les dice, vengan, porque yo los voy a hacer pescadores de hombres, ellos tienen que seguir a Jesús. Ya iban a dejar Galilea, y ahora ya iban a ir donde Jesús anduviese. Okay, esa es la idea del discípulo, que tiene que seguir a Jesús, donde Jesús vaya. Ahora yo le pregunto, esta gente lo dejó todo, dejó sus botes, dejó sus redes, es más, dejó su familia, ¿sabían ustedes eso? Dejaron sus esposas y fueron allá con Jesús. Me imagino que venían y los visitaban, pero ellos dejaron la comodidad de estar aquí en sus casas y de solamente ir a pescar, regresar a la casa. Dejaron su comodidad por amor al llamado de Cristo. Entonces la pregunta es para usted y para mí, ¿qué tanto nosotros estamos, hermanos, dispuestos a hacer por el Señor? ¿Está dispuesto a dejar su cigarrito por amor al Señor? ¿Está dispuesto a, qué está dispuesto a hacer? Por decir algo, hermano, debemos, si ya vamos a ver más adelante, si queremos realmente ser discípulos de Jesús, debemos estar dispuestos a dejarlo todo. Amén. Entonces Jesús le hizo el llamado y en Marcos 3, versículo 13 al 14, dice que Jesús fue quien llamó a los que él quiso. Marcos 3, verso 13. Después dice, subió al monte y llamó así, ¿a quiénes? A los que él, ¿qué? Quiso y vinieron a él. Ok, entonces Jesús, escuche, mire lo que hizo Jesús. A Jesús no lo obligaron a llamar a alguien en específico, no, sino que a él le plació, después de haber orado toda la noche, descendió del monte y dijo, a ti te voy a elegir, a ti te voy a elegir, a ti te voy a elegir para que seas mi discípulo. En este tiempo, usted está aquí en este lugar. Usted no está aquí por casualidad. Usted no dijo, oh, mira, déjame, no tengo nada que hacer, estoy aburrido, déjame ir a la iglesia. No, ¿sabe qué pasa con su vida? Es que Dios tiene un plan con usted. Dios lo trajo a usted. Si Dios quiere usarlo a usted, Dios tiene un llamado para usted, pero usted debe de responder como los discípulos respondieron. Decirle, aquí señora, yo estoy aquí dispuesto, y debe de hacer lo que los discípulos hicieron, y es hacer el trabajo que Él los mandó a hacer. El llamado para seguir a Jesús, les cuento, no es cosa fácil. Demanda obediencia, hermanos. Obediencia, pero obediencia exclusiva, ¿sí? Demanda también obediencia completa y tiene que ser esa obediencia sin titubeos. O sea, usted no puede estar diciendo, sí voy, no voy, ¿será que lo hago? ¿O será que yo comí mucho y estoy delirando? No, no, no. El Señor nos llama y Él espera que digamos, Señor, aquí estoy. Úsame a mí. Yo sé que no puedo hacer las cosas, pero yo sé que tú tienes el poder para ayudarme a hacer las cosas. Heme aquí, envíame a mí. Amén. Gloria a Dios. El llamado para seguir a Jesús no es cosa fácil, demanda responsabilidad y obediencia. Compromiso, prioridad a las cosas del Señor. Usted sabe que hay un tiempo para adorar, para glorificar al Señor. Usted sabe que debe de apartar ese tiempo para Dios. No es cuando usted quiere, no es cuando a usted se le antoje, es el tiempo del Señor. Y eso demanda responsabilidad. Un discípulo no necesita que lo estén empujando, no necesita que le estén contumereando, que le estén diciendo, mira mi niño, haga aquí. No, no, un discípulo sabe lo que quiere, un discípulo está comprometido, hay gratitud en él, hay madurez en él, ¿están conmigo? Seguir a Jesús no es cosa fácil porque demanda un compromiso grande. El llamado de Jesús al discipulado es un llamado de todo o nada. A Jesús no le podemos servir a medias, hermanos. Y es que a nadie le gustan las cosas a medias. Imagínense que su esposa lo amara a medias. O que su esposo la amara a usted a medias. ¿Verdad que no? Bueno,
El discipulado es un llamado al todo o nada. Abarca cada área de nuestra vida. Involucra esto, darle la preeminencia al Señor sobre nuestras relaciones, sobre nuestros deseos y sobre todas las áreas de nuestra vida. Ese es el discipulado. Entonces, hermanos, vea por ejemplo Mateo 4, verso 19. Miren lo que hicieron los discípulos cuando el Señor los llamó. Mateo 4, 19, verso 20. Dice el 19, y les dijo, venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres. Versículo 20. Ellos entonces, dejando 3 días después, un mes después, un año después, no, al instante, las redes, ¿qué hicieron? Le siguieron. Es que el llamado al discipulado, hermanos, demanda eso. Demanda, hermanos, definición. O sea, yo decidí servir al Señor de una vez y para siempre. Y usted igual. Usted decidió servir al Señor, usted no puede estar pensando, ¿qué será? Es que esas cosas no le gustan a Dios. ¿Usted se recuerda de Israel en el desierto? Cuando Israel comenzó a salir de Egipto, contento todos. ¿Se recuerdan? Felices ellos porque el Señor los había liberado y decía, oh, ya somos libres y gloria a Dios y aleluya. Ok, todo bien. Se abrió el mar, ¿se recuerdan? Pasaron en lo seco y glorificando a Dios. Hicieron una gran fiesta cuando el mar se cerró y todos los carros de Faraón y todos los soldados se ahogaron. Y ellos, aleluya, echó al caballo y al jinete a la mar y había gozo y júbilo. Pero les comenzó a faltar el agua. Les comenzó a faltar la comida. Y ahí comenzaron unos a decir lo siguiente, ay, ¿cómo nos acordamos de Egipto? De los puerros, de las cebollas, de cómo comíamos allá. Y aquí es solo este maná, ven nuestros ojos. Hermano, cuando uno es así, cuando uno no se ha definido, le pasa lo que les pasó a ellos. 40 años dando vuelta y no entraron a la tierra prometida. Si el Señor ha llegado a nuestra vida, debemos de ser definidos. Debemos de seguirle, debemos de luchar, no importa la dificultad. Debemos de pedirle a Él que nos dé la fuerza para mantenernos firmes, ¿sí? Porque a veces nosotros estamos a medias con el Señor y a Dios no le gustan las cosas a medias. ¿Cuántos dicen amén? No los veo tan contentos, hermano. Entonces ellos dejaron las redes. ¿Qué significa las redes, hermano? Mire, hermano, las redes eran los implementos del trabajo. Con eso se ganaban ellos los frijoles. Con eso se ganaban ellos, hermanos, su comida. Eso, los botes los dejaron allí. Imagínense. Es que piense, hermano, de verdad. Por favor, atención, escuche esto. Llega un desconocido a la playa y los ve a estos dos que están allí, a Pedro y al hermano de él, que están con las redes. Y luego le dicen, ¿saben qué? Síganme. ¿Y quién es este? Pudieron haber dicho, ¿no? Ni le conozco. Pero no, dice que dejando sus redes, las dejaron, yo me imagino, y lo siguieron a él. Y cuando llegaron donde la esposa, por ejemplo, ¿qué le dice usted a su esposa? Dejé el trabajo por amor al Señor. O yo no, ¿sabes qué? No te llevo al parque este día porque voy a ir a la iglesia. ¿Qué le dice la señora? O me llevas al parque o te dejo. Oh, mi amor, yo te llevo. Necesitamos en estos tiempos gente de compromiso. Necesitamos discípulos auténticos. Que no sean de doble doblez, de doble ánimo. Necesitamos gente comprometida, que truene, llueva, relampaguee, esté frío, esté caliente, esté en la casa del Señor. Pero hermano, ¿y qué cuando comienza a llover? Es el día que más nos suenan los teléfonos a nosotros.
Y uno pensando qué les habrá pasado, ¿no? Mano, no voy a ir porque está lloviendo. Está lloviendo. No, pues eres de azúcar o qué. Hermanos, dice la Biblia que Pablo cuando estaba predicando lo agarraron a golpes, hermanos. Lo patearon y cuando vieron que ya no reaccionaba, lo sacaron de la ciudad y lo tiraron. Y ya no le siguieron dando al pobre Pablo porque pensaban que ya estaba muerto. Imagínense, y Pablo viene y se levanta, hermano. Y se sacudió, dice, su ropa. Y no iba para afuera, ¿no? Para adentro otra vez de la ciudad, hermano. Ese tipo de creyente es el que Dios quiere. Necesitamos, hermanos, llegar a ese nivel de entrega. Sí, si es necesario sacrificarnos porque Dios es el que compensa. ¿Sí? Entonces ellos dejaron sus botes, sus redes y le siguieron al Señor. Imagínense si su Señor era bien brava, bien molesta. ¿Y para dónde vas? No es que voy a seguir a Jesús el Nazareno. ¿Y quién es Jesús el Nazareno? ¿Y ahora quién va a ir a pescar? La señora le puede haber dicho eso, pero hermanos, no sabemos todas las conversaciones que ellos tuvieron, pero una cosa sí sabemos, que siguieron al Señor. Y no crean que los han de haber dejado abandonados como si nada. El Señor ha de haber provisto para que esas familias se mantuviesen siempre bien. Amén. Entonces el llamado demanda entrega total. Mire Mateo 16, versículo 24. Mateo 16, versículo 24. Vamos a leer el 24 en adelante. Entonces Jesús le dijo a sus discípulos, miren lo que le dijo. Si alguno quiere venir en pos de mí, lo primero que tiene que hacer es niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Regresa un poquito, vamos a detenerse un momentito. Ahí lo que está diciendo Jesús es de que ya no son tus planes. Cuando vienes al Evangelio, si realmente quieres servirle a Dios, ya no son tus planes, ya no son tus metas. Ya si tú eres una persona, lo voy a decir así, un poquito delicadita, pues se acabó eso en el Evangelio. Porque si tienes llamado del Señor, te van a patear. Te van a decir las cosas. Y tienes que estar dispuesto, ¿sí?, a que te digan una y otra y otra y otra cosa. Pero tú, tranquilo. Porque te niegas a ti mismo. Pero hay gente que dice, a mí nadie me dice nada. Pobre de aquel que se ponga ese no puede ser discípulo del Señor. Tienes que negarte a tus sueños, negarte a tu ego, negarte a todo lo tuyo, ¿sí? Y estás dispuesto a que te dijo un pastor un día, dijo lo siguiente, hay alguien aquí que tenga llamado a pastor, y por ahí levantaron la mano varios, y cuando levantaron dijo, lo van a pelar. Lo van a pelar, no creen que es camino de rosa, no. Si predicas siempre tú, van a decir el pastor no le da oportunidad a nadie. Si traes puros invitados, van a decir, mira el pastor que Aragán no predica. O sea, nunca vas a quedar bien con la gente. Siempre va a haber uno que no va a estar de acuerdo con tu trabajo. Por eso, hermanos, cuando Dios lo llama a uno, en el área que sea, músico, cantante, maestro, predicador, pastor, diácono, debe estar dispuesto a que le digan de todo y no hacer caso a lo que le digan, sino hacer lo que Dios le mandó a hacer, porque siempre van a hablar de ti, amén. Demanda entrega total, verso 25, porque el que quiera salvar su vida, ¿qué le va a pasar? La perderá. Y el que pierda su vida por causa de mí, ¿qué le va a pasar? La hallará. Porque el mismo Señor pregunta, porque ¿qué aprovechará al hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Versículo 27. Porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre con sus ángeles. Y entonces pagará a cada uno según sus obras. ¿Cuántos dicen amén? Gloria a Dios, déselo fuerte. Mira, si te quitan un trabajo por el Señor, no te preocupes, Dios te va a recompensar. Si tu esposa te deja por servirle al Señor, no te preocupes, Dios te va a bendecir con otra. O si tu esposo te deja
También, no importa. Sí, Dios es así. Hermano, Dios es así. Dios te compensa, es cierto. Dios hace las cosas, hermano, de verdad. Pero si es por la obra del Señor, pero si es por ti, por tu negligencia, no cuentes con la ayuda del Señor. Estoy hablando, imagínense, hermana Ida Salmerón. El hermano Dimas Salmerón le dice, a partir de ahora no vas a ser cristiana si no te dejo. Sería dura prueba para usted, ¿verdad que sí? Si usted es una auténtica discípula del Señor, usted debe estar dispuesta a decir que le vaya bien. Amén. Gloria a Dios, aleluya. Eso no va a pasar porque los dos tienen la misma visión. Pero estoy hablando en casos extremos, hermanos, que Dios siempre nos ayuda, Dios siempre nos bendice. Eso es lo que estoy diciendo, amén. Gloria a Dios. Amén, aleluya. Entonces el llamado es una entrega total. Y por último, hermanos, el llamado a ser discípulos. O sea, ya que fuimos llamados y ya que le seguimos y dejamos al lado todas las cosas que nos detienen, entonces ya estamos listos para ir y nosotros a ser discípulos. Marcos 1:17. Desde el principio vea lo que Jesús dijo. Marcos 1:17. Y les dijo Jesús, venid a mí y os haré pescadores de hombres. Al principio esa fue el llamado. Y en Mateo 28:18 al 20, vea lo que dice. Vamos a ir de a poquito con los pasajes ahí. Mateo 28, versículo 18. Vea lo que dice el Señor allí en Mateo 28, 18. Dijo, y toda autoridad, lo voy a leer acá. Mateo 28, 18. ¿Está conmigo? Y Jesús se acercó y les habló diciendo, ¿qué les dijo? Toda potestad me es dada ¿en dónde? En el cielo y en la tierra. Detengamos ahí. Regresemos al pasaje porque vamos a ir. Toda autoridad quiere decir que Jesús tiene todo el poder, tanto allá arriba como aquí abajo. Y Él, como tiene el dominio y la autoridad allá arriba y aquí abajo, entonces Él viene y nos envía. Pero ¿cuándo nos envía? Cuando tenemos comunión con Él, cuando nos parecemos a Él, ¿está conmigo? Cuando lo conocemos a Él, cuando hemos andado con Él, entonces Él nos envía. Porque Él, hermanos, en su ministerio terrenal, Él dio evidencia durante su ministerio terrenal que Él tenía el poder y la autoridad en varias áreas. Por ejemplo, ¿hizo milagros Jesús? ¿Verdad que sí? ¿Le dio la vista a los ciegos? Sí. ¿Sanó a los cojos? Sí. ¿Lo sanó a los leprosos? Lo sanó. ¿Tiene todo el poder el Señor? Correcto. Habló palabras, hermanos, maravillosas. Él mostró su autoridad perdonando pecados. ¿Se recuerdan cuando llegaron a aquel enfermo y le dijo, hijo, tus pecados te son ¿qué? Perdonados. Y todos se quedaron hablando, ¿y este quién es que perdona pecados? Y luego él dijo, bueno, pero para que vean que el Hijo del Hombre tiene el poder y la autoridad, a ti le digo, levántate. Y lo levantó. ¿Cuántos dicen amén a eso? Gloria a Dios. Él tiene el poder y la autoridad para perdonar pecados y para sanar a los enfermos. Entonces, como Él tiene todo el poder, aquí y allá arriba, entonces viene Él y nos envía a predicar. Ahora el verso siguiente sería el versículo 19. Por tanto, dice, id y hacer discípulos. El término id, dice, da la idea de salir de nuestra comodidad. Es que, hermano, es bonito solo venir a la iglesia, escuchar el mensaje, cantar y me voy y nada más. No, pero es que tenemos que ir y compartir las buenas nuevas del Señor. Pero tenemos que ir cuando nosotros nos parecemos a Él. Pero imagínense, hermano, si nosotros no nos parecemos al Señor, ¿cómo vamos a ir, hermano? La gente no dice, oye, yo para ser como ese, dice, mejor ni voy a la iglesia. Y nosotros tenemos la culpa, ¿sí o no? Porque hemos dado muy mal testimonio. La idea de ir a predicar es salir de nuestra comodidad. Ir y hacer discípulos hay que enseñarle a las personas lo que Jesús quiere. Hay que animarlos a venir a Cristo, pero no solo animarlos con la palabra, sino animarlos ¿con qué? Con nuestro testimonio. Amén.
que la gente vea que hemos cambiado, que la gente vea que somos diferentes, que la gente, hermano, vea la obra de Cristo en nosotros. Entonces vamos a ser discípulos. Mateo 28:20 dice lo siguiente, dice, enseñándoles a que guarden todas estas cosas que os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días, ¿hasta cuándo? Hasta el fin del mundo. Entonces el Señor nos manda a bautizar a las personas. También Él nos dijo que en nuestro caminar también tenemos nosotros algo importante. Y eso algo importante es que Él va a estar con nosotros. ¿Solo los domingos? No, dice allí que he aquí yo estoy con vosotros todos los días. ¿Hasta cuándo, hermanos? Hasta el fin del mundo. Hermanos míos, hemos llegado a Cristo. El Señor nos ha salvado. Somos salvos por fe en Jesús. Pero no nos podemos quedar de brazos cruzados como si todo estuviera bien. Debemos, hermanos, ¿de qué? De hacer nosotros, hermanos, ser discípulos del Señor. ¿Qué quiere decir? Ya dijimos, hermanos, estar con Él. Desarrollemos una relación íntima con el Señor. ¿Y qué más? Sigámoslo a Él, sigamos su ejemplo. Amén. Concluyo con esto. Hemos sido llamados a conocer primero a Cristo. Después hemos sido llamados a seguirlo. Y por último, nosotros debemos de ir y hacer discípulos a las naciones. Este es el deseo y la voluntad de Dios en nosotros. Debemos de pensar, debemos de sentir, debemos de vivir y tal como el Señor lo manda. Ya no son mis deseos, ya no es, hermanos, como yo quiero, sino ya es como el Señor quiere que yo haga. Es necesario que salgamos y que ganemos a otros para Cristo. Pero la gente la vamos a ganar siempre y cuando nosotros vivamos como Él vivió. Sí, las multitudes venían al Señor, pero era porque Él, hermanos, vivía de manera correcta. ¿Quieren ponerse de pie, hermanos? ¿Quieren ponerse de pie?